Hola, yo me llamo Robert y hago talleres de francés para las personas latinas porque me gusta ayudar a esas personas en su aprendizaje. Y hoy vamos a ver la expresión il y a, que quiere decir hay. Se escribe así, il y a tres partes. La il, porque siempre se conjuga la tercera persona del singular, la y, que significa allá, como a un lugar, y a, que es el verbo tener o haber, tercera persona del singular. Entonces, il y a. Il y a quiere decir que existe una cosa o una persona en un lugar, ou l'existence d'une chose ou d'une personne dans un lieu. El lugar se utiliza con la vocal Y. Bueno, vamos con los ejemplos. L'existence d'une chose. Il y a des autos dans la rue. Hay carros en la calle. Et otro ejemplo, dans le parc, il y a des arbres. En el parque hay árboles. Eso exprime como una cosa, la chose, que c'est la rue et les arbres. Maintenant, l'existence d'une personne. Je peux dire, voy a decir, sur le banc, sur le banc, il y a une fille. Sobre el banco hay una chica. Y hay que comprender que il y a es una expresión que siempre se utiliza al singular. Si digo, por ejemplo, sur le banc, il y a trois filles. Sobre el banco hay tres chicas. Siempre il y a no cambia la forma singular. ¿Está bien? Aquí, pas de lieu, si no hay lugar, porque yo dije que se exprima un lugar, pero puede exprimir la existencia de algo simplemente. Por ejemplo, si digo a 8 heures, a 8 heures, il y a un film. A las 8 hay una película. No hay ningún lugar, solamente que para decir que existe la película a esa hora. ¿Está bien? También il y a permite de exprimir la météo, el tiempo. Il y a du soleil, hay sol. Il y a du vent, hay viento. Il y a des nuages, hay nubes. Y el último, il y a du brouillard. Du brouillard significa que hay nube. Hay neblina en español. Se escribe así, la B, la R, U, la O y la U, I, doble L,
A-R-D. También permite d'exprimer la duración, la durée. Y la forma es así, il y a algo que. Por ejemplo, il y a Il y a 3 ans que je suis au Canada. Hace 3 años que estoy en Canadá. Bien. Y como saben, la expresión il y a no se exprime solamente en el tiempo presente. Si quieren contar algo al pasado, al futuro, hay que utilizar el buen tiempo. Vamos a ver cómo se escribe. Ok. Por ejemplo, si vamos a contar una historia en el pasado, podemos utilizar la forma imperfecto, l'imparfait. O le passé composé. L'imparfait, le verbe avoir à l'imparfait, vous connaissez? J'avais, tu avais, il avait. Il avait. Entonces, il y a au présent, il y avait à l'imparfait. Le passé composé. Passé composé, il est composé de 2 parties, l'auxiliaire avoir et le participe passé. Il y a eu. Il y a, c'est l'auxiliaire avoir. Eu, la e et la ou, c'est le participe passé. ¿Cómo hacemos la negación con eso? Il n'y avait pas. Como saben, como lo digo siempre, la negación se hace poniendo ne, pas de cada lado del verbo, pero aquí incluye el pronombre i. Aquí. Ni es la n apóstrofe y pas de cada lado. ¿Cómo vamos a escribir la negación con el passé composé? Il y a eu. Vamos a escribir aquí, il n'y a pas eu. Pero aquí c'est solamente de cada lado de la y y a. Y el participado pasado se queda solito al final. Il n'y a pas eu. Quiere decir que no hubo. Y el futuro ahora. Le futur 5. Il, y. Et qu'est-ce que c'est le verbe avoir au futur 5? Troisième personne du singulier. Aura. Il y aura, o la negación, il n'y aura pas. También podemos hacer el condicional, le conditionnel présent. Il, y, et le verbe avoir au conditionnel, il y aurait.
Et la négation, il n'y aurait pas. Queda una forma bien utilizada que es le futur proche. Le futur proche se utiliza así poniendo el verbo aller más el infinitivo. Por ejemplo, cuando dicen va a tener. En francés es de igual manera, il va, y se pone la Y, y el infinitivo, l'infinitif du verbe avoir. Il va, le verbe aller, plus l'infinitif, y se pone le pronombre Y entre los dos. Il va y avoir. Bueno, aquí están las varias formas de utilizar la expresión hay, c'est-à-dire il y a. Y antes de despedirme, vamos a ver un poquito cómo es afuera y vamos a practicar un poco la utilización. Wow, c'est une belle journée. Regardez, il y a un beau ciel bleu. Il y a des arbres. Et il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Bientôt, il va y avoir des feuilles. Durant l'été, il va avoir beaucoup de soleil. Et s'il n'y avait pas le confinement, il y aurait beaucoup de monde dans les rues. Il y aura beaucoup de gens en vacances durant l'été. Il va y avoir des rassemblements d'amis. Bueno, ya me despido saludándoles, deseándoles un excelente día. Chao, chao, hasta la próxima.